Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 2 del curso de V-Ray en Cinema 4D. Lo que vemos en el fondo es la escena que modelamos en la clase número 1. Y lo que vimos en la clase número 1 fue hacer un seteo bastante general y básico de la iluminación global, pero por lo menos para que se pueda ver que tocando unos pocos parámetros ya la tenemos activada. Sin embargo, falta mucho por ver todavía. Vamos a entrar un poco más en detalle en algunas pestañas de V-Ray Bridge, que es la configuración principal del V-Ray. Empecemos por la pestaña Indirect Illumination. En la clase anterior, lo único que hicimos fue activar la GI en esta casilla y seleccionar uno de los tantos preseteos que vienen con el V-Ray. En cualquiera de estas opciones que seleccionemos, siempre vamos a tener esta sección general y vamos a ver que hay dos secciones más. Estas dos secciones en realidad son motores de renderizado. Combinados entre sí, hacen un cálculo correcto de la iluminación global. Si volvemos a los GI presets, vemos que dice IRLC, el que tenemos seleccionado. Y lo que significa eso es IR de Irradiance Map y LC de Light Cache en estos casos. Pero también existe otro motor de renderizado, otro método de cálculo, que es el que dice BR. Si seleccionamos, vemos que el Irradiance Map fue reemplazado por el Brute Force. En este caso, hacen el cálculo de la GI combinándose el Brute Force con el Light Cache. Vamos a volver al anterior. Como ven, dentro de cada una de estas secciones tenemos un montón de parámetros para modificar, pero los vamos a dejar como están y vamos a confiar en estos preseteos que realmente son muy buenos. Vamos a abrir la sección general y voy a minimizar las cosas que vamos a dejar como están. Voy a dejar solo desplegada la sección que dice Ambient Occlusion. Para entender mejor cómo funciona, voy a correr esta ventana. Vamos a mover estas esferas un poco más hacia la luz. Y voy a crear una región de render interactivo pero que solo la vamos a utilizar aquí en la salida para decirle que renderice solo una región y que esa región sea la del render interactivo. Así que ponemos copiar render interactivo, desactivamos el render interactivo y voy a hacer un primer render donde vas a renderizar solo la sección que le indicamos y vamos a ver qué es Ambient Occlusion. Volvemos a la pestaña V-Ray Bridge. La oclusión ambiental es un degradado lineal de color negro que se genera desde el vértice de los objetos o en la unión entre objetos hacia el centro de los polígonos. Si cambiamos este valor, que es el amount, es la intensidad de ese degradado, que viene por defecto en 2, y le ponemos 1, vamos a hacer otro render. Si comparamos con el anterior, vemos que tiene los bordes mucho más oscuros. Eso es oclusión ambiental. El 1 es el valor máximo, así que tenemos entre 0, que es nada, y 1. Tenemos otro parámetro que es el radio. Viene por defecto en 10, vamos a ponerlo 60 por ejemplo.
y vamos a hacer otro render. Si comparamos con el anterior, vemos que se extendió el degradado, porque el radio lo que significa es dónde comienza y dónde termina ese degradado. Le dimos 60 centímetros, por eso es que se amplió bastante. Y así podemos ampliar muchísimo más ese valor. Pero, ¿qué ocurre? Vemos que está pixelado, como sucia la imagen. Bueno, para eso está el tercer parámetro, que es la subdivisión. Van a encontrar la palabra subdivisión en muchísimos objetos y muchísimas partes de Cinema 4D y del Blu-ray, ¿no? Viene por defecto en 8 y lo que controlan siempre las subdivisiones es la calidad del efecto que se está realizando. En este caso controla la calidad de la oclusión ambiental. Vamos a colocar esto en 16 y vamos a hacer otro render. Comparando nuevamente, vemos como en la imagen nueva el ruido empieza a desaparecer, de hecho casi ya no se ve. El mínimo para trabajar con buena calidad es un valor de 16 en las subdivisiones, no solo en la oclusión ambiental, sino en otros efectos del Blu-ray, como efectos de glossiness, que es el desenfoque, en transparencias y en varios lugares más. Voy a pasar a otra pestaña, que es la del DMC Sampler. El DMC Sampler es un multiplicador de subdivisiones. A través de este valor, que viene por defecto en 1, podemos mejorar la calidad general del render. Por el DMC Sampler pasan todos los cálculos de desenfoque en las reflexiones, en el cálculo de la oclusión ambiental y en algunos otros parámetros. Vamos a comprobar cómo funciona de la siguiente manera. Volvemos a la pestaña Indirect Illumination. Vamos a dejar las subdivisiones de la oclusión ambiental en 8. Y vamos a encender el render interactivo. Lo acomodo un poco. Vemos cómo vuelve a aparecer el ruido, ¿sí? Porque las subdivisiones están en 8. A través del DMC Sampler vamos a mejorar esa calidad. Simplemente subiendo el valor a 5, por ejemplo. Vamos a esperar a que se renderice. Y van a ver cómo el ruido desaparece. De la misma manera en que desapareció cuando marcamos 16 aquí. Voy a desactivar el render interactivo y vamos a pasar a una de las pestañas quizá más importantes para controlar la exposición y la luminosidad de nuestros renders. Me refiero al color mapping. Por defecto el color mapping viene en el tipo Linear Multiply con los valores 1, 1 y 1. Antes de hacer un render para notar las diferencias, volvamos a la Indirect Illumination y vamos a volver a los valores predeterminados eligiendo IRLC Medium. Voy a hacer un render. Bueno, acá vemos la imagen tal como había quedado al finalizar la clase número 1. Si bien la iluminación global parece agradable, tenemos algunos problemas. Especialmente en este sector que está sobreiluminado, en realidad se llama sobreexposición.
a estas partes extremadamente saturadas. La exposición ocurre cuando los brillos son tan intensos que alcanzan el color blanco puro. Con el color mapping vamos a evitar estos brillos. Minimizamos el visor de imágenes, volvemos al color mapping y vamos a elegir el tipo exponencial con los siguientes valores: 3.6, 1.8 y 1.8, y vamos a activar la casilla Linear Workflow. Hagamos el render nuevamente. Como se ve, el aspecto del render cambió radicalmente. Está muchísimo más iluminado, una iluminación más natural, y los sectores que antes estaban sobreexpuestos ahora tienen un blanco bastante parejo. Minimizamos. Esta configuración de color mapping es la que vamos a utilizar para hacer renders interiores. Existe otra configuración que vamos a utilizar para los renders exteriores. No es el caso, pero vamos a ingresar los valores de todas maneras. Son 1.5, 0.5 y 1.5. Voy a renderizar nuevamente. Bueno, como vemos, esta configuración de render que es recomendada para renders exteriores también funciona muy bien en nuestra escena. Vamos a minimizar y a volver a la configuración exponential y vamos a pasar al anti-aliasing. Por defecto este valor está en 4. Voy a activar el render interactivo para seleccionar las esferas. Voy a desactivar, a renderizar región y a copiar la región del render interactivo. Voy a hacer un render. Vamos a hacer zoom para que se entienda que es el anti-aliasing. Y voy a hacer otro render cambiando este valor, que es el valor por defecto que trae las subdivisiones máximas, y le voy a poner 1. Hacemos el render. Y como ven, la diferencia está en el suavizado de los bordes. Esa es la función del anti-aliasing. Podemos dejarlo como está, en 4, y en este modo que se llama Adaptative DMC. Voy a dejar el valor de las subdivisiones máximas en 4, como es por defecto, y vamos a explicar rápidamente la pestaña Options. Para hacerlo, vamos a activar los rayos del sol quitando Sky Only, y vamos a decirle al material que genere reflexiones. Ahora sí, abrimos el render interactivo. Y lo que hacemos desde la pestaña Opciones es controlar varios parámetros de la escena y los activamos o los desactivamos de toda la escena completa. Activamos o desactivamos el desplazamiento. En este caso, aún en la escena no hay desplazamiento, así que da igual que esté activado o desactivado. Pero si desactivamos las luces, vemos cómo la escena se oscurece. Si desactivamos las sombras, vemos que la escena está sobreiluminada porque no genera ninguna sombra. Y de la misma manera controlamos las reflexiones en todos los materiales de la escena.
Si le quitamos Reflection, Refraction, vemos como la escena vuelve a su estado anterior en el que venimos trabajando sin ningún tipo de reflexiones. Estos valores por lo general no los vamos a tocar, queremos que el render tenga todas las opciones activadas. Bueno, lo que sigue va a ser ingresar todos los modelos 3D que ya tenemos previamente modelados en nuestra escena.